Hola, bienvenidos a Feos, Sucios y Malos. ¿Qué entienden por genética toxicológica? Complejo el tema. ¿Por qué nos intoxicamos? Miren, con los alimentos, con la medicina, en nuestra forma de vida. El médico cubano, un experto investigador en la materia en todo el Cono Sur y también reconocido a nivel internacional, es Helio Prieto González. Estará con nosotros compartiendo este tema, tratando de hacernos entender cuál es nuestro futuro. ¿Por qué nos intoxicamos? ¿Me acompañan? Helio Prieto, bienvenido a Feos, Sucios y Malos, te agradezco esta gentileza. Y hoy contigo, con ustedes también por supuesto, con Helio, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestra salud. ¿Cómo nos enfermamos? ¿Cómo nos contaminamos? ¿Qué nos contamina? ¿Qué cosas ignoramos sobre la calidad de nuestro sistema de vida y la salud? Así que yo te diría, Helio, para aprovechar el tiempo, ¿no? ¿Nos contaminamos sin saber? Nos contaminamos todo el tiempo y nos contaminamos desde antes de nacer. Y nos contaminamos por razones que tienen que ver con nuestra actividad. Ajá. Y razones que no tienen que ver con nuestra actividad, porque los volcanes, por ejemplo, nos anteceden, los incendios forestales también. Existe arsénico en muchas zonas que contamina el manto freático y eso produce el hidroarsenicismo crónico, regional, endémico, un nombre muy largo, para hablar de la contaminación por arsénico que no es de origen antrópico, es decir, no la produce el hombre. Pero de la revolución industrial para acá, y siendo más amplio, desde el comienzo de la actividad humana propiamente dicho, el hombre como un transformador de la naturaleza ha generado contaminantes. Los contaminantes en este momento son ubicuos, están por supuesto en todas partes, y aunque no todos tienen la misma carga de morbilidad, es prácticamente imposible encontrar un lugar del planeta en que no haya contaminación. Prácticamente imposible. Lo que pasa es que la visión catastrofista trae aparejada la actitud fatalista o conformista. Ajá. Ajá. Y ya que hay contaminantes en todas partes y en todo tiempo, ¿qué puedo hacer? Resignarme. Esa es una posición que tiene como contrapartida otra posición, a veces extremadamente irreal, que llevan adelante algunos grupos que en ocasiones tienen mayor vehemencia que conocimiento, y que pretenden, sí, llevan a esa consigna del mayo del 68, sean realistas, pidan lo imposible, que en aquel momento era muy linda, pero a veces no es buena, porque deja sin armas a los que tienen que articular políticas para limitar la contaminación. Dicho en otras palabras, si nosotros sabemos que estamos en un entorno contaminante desde nuestra vida intrauterina, debemos que clasificar estos contaminantes, debemos tratar de minimizarlo y también debemos comprender que esto se establece con políticas y con medidas que son en ocasiones asimétricas. Digo asimétrica porque a veces la magnitud de la medida es aparentemente menor. A ver, y el efecto es enorme. A ver, me gustaría, Helio, que podamos introducir de una manera diferente a cuestiones muy complejas a ustedes, los televidentes, ¿no? Yo te quisiera repreguntar, si me permitís, no sabemos, pero nos estamos contaminando progresivamente. Hay una vida moderna que nos insume o nos induce a consumir determinada cantidad de alimentos, determinada cantidad de productos, que no sabemos qué calidad tienen para nuestro organismo. Después está la forma de vida en un sistema
capitalista que determina nuestro deterioro sistemático. Un deterioro que tiene un marco cultural en el cual vivimos que a veces ni cuenta nos damos cómo nos deteriora. Cuando hablamos de la contaminación, ¿en cuántos de estos lugares deberemos detenernos? En todos. En todos. Indudablemente, la vida moderna requiere un altísimo consumo de energía. Ajá. Esa energía se obtiene primariamente a partir de combustibles fósiles. Esa energía que cargamos en las estaciones de servicio y que luego nos mueve los motores de nuestros autos y que luego contamina, está disparando partículas de diésel a la atmósfera, esa es un requerimiento. A veces la paradoja de que alguien quiere consumir un agua que es agua pura, que se trajo de la profundidad del hielo antártico o ártico, sabrá Dios, y luego esa agua la traen en barcos y aviones que consumen una enorme cantidad de energía, y la huella energética de esa agua supuestamente limpia es enorme. Es decir, es muy difícil escapar de lo que llega por el consumo de energía, por la producción de los equipos, de las propias elementos que el mismo equipo, el mismo plástico va liberando. Es prácticamente imposible. Ahora, existen normas a cumplir para disminuir las emisiones, filtros para minimizarlas, la manera en que se incorporan tecnologías alternativas que en ocasiones se justifican, en ocasiones no, hay que tener en cuenta eso. Y si uno toma esas medidas, es una verdad de perogrullo, es una obviedad, va a disminuir la carga de contaminación. No va a desaparecer porque implicaría una cosa así estilo Thoreau, ¿no? Retorno a la vida silvestre, cosa que es imposible, sobre todo a escala global. Por otro lado, hablabas del alimento. El alimento no solo por el aditivo, el alimento por el alimento en sí mismo. El alimento es una fuente, a veces, de generación es una fuente hipercalórica que favorece la aparición de masa adiposa. Y la masa adiposa, a su vez, es un generador interno de especies y de mediadores, de sustancias, vamos a decirlo de una manera simple, que te pueden dañar. Eso también. Digo, si te parece, Helio, vamos a charlar luego de estos anuncios en MATV. Seguimos con Feos, Sucios y Malos y vamos a desarrollar un poquito más este tema y la necesidad después de cómo se aplicarían programas para poder ayudar a evitar esta contaminación que tenemos en nuestro sistema de vida y en nuestra salud. En un ratito seguimos charlando aquí en Feos, Sucios y Malos. La idea puede ser parte del viaje, un acto de desobediencia, acto de libertad, el comienzo de la razón. Uno puede decir, bueno, existe fuga de capitales en todos los países del mundo. Digamos, los paraísos fiscales, donde van los capitales que se fugan de los países porque quieren pagar menos impuestos, porque se van por inestabilidad económica, no es solo la Argentina, no hay más de 100 paraísos fiscales pensados solo para la Argentina. Un viaje al origen donde habita una identidad y el sentido de pertenencia rumbo al futuro, donde la libertad espera. MATV presenta Viñateros del Río, un film de Paula Asprella. Los viejos que descansan entre las viñas, la humedad que llena el alma de cada viñatero y la soledad que camina lento, más lento. El inmigrante y el vino que dialogan en silencio. Dirección Paula Asprella, Viñateros del Río, en MATV. ¿Cómo te definís como médico, Helio, antes que nada? Digamos, sos un médico cubano, tenés una larga trayectoria, investigador en genética, en un centro muy importante de altos estudios en ciencia de la salud de la Universidad Abierta Interamericana.
colaborás en universidades de Chile, en Valparaíso, pero vos ¿cómo te definirías desde el punto de vista de la ciencia médica? Qué pregunta, ¿no? Nunca lo había pensado. Es difícil definirse. Creo que soy una persona que tiene una curiosidad y que cree que hay cosas que pueden hacerse. Sí, sobre todo me defino como una persona de la parte sur del planeta, de la parte sur social y económica. A veces, si una persona es muy inteligente y es físico teórico, como Einstein con una pluma, una estilográfica, podía hacer ciencia. La ciencia se hace con mucha plata, se hace con decisiones políticas. Yo vengo de un país donde se tomó la decisión política de que había que hacer desarrollar la ciencia y bueno, se desarrolla. Acá trato de hacerlo, además de la docencia, a la que también me dedico. Me defino como una persona que, sabiendo las limitaciones que se tienen, trata de con esas limitaciones lograr hacer lo mínimo para poder ayudar un poco a ampliar mínimamente el conocimiento en una área muy pequeña que permita una ventaja o una ganancia muy pequeña en cuanto a salud. Es decir, que la suma de muchísimas personas como yo y de muchísimos que son mejores que yo va llevando paulatinamente, empujando las cosas en la dirección correcta, porque es un navegar en aguas que muchas veces van a favor y otras veces no, porque donde quiera hay muchísimas incomprensiones. Son temas difíciles de entender y mucho más difíciles de explicar. Porque, como te decía, si uno piensa que todo está perdido, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Y cuáles son esas cosas? Todas. Si uno piensa si sabe que hay límites, que hay normas, que hay desarrollos, que hay políticas, entonces puedes hacer. Si tú te pones a pensar, bueno, ¿podemos cambiar hacia una agricultura orgánica, natural? Yo creo, desde mi ignorancia agrícola, que no es posible. Las transiciones productivas han sido necesarias para dar alimentos. Lo que pasa es que los alimentos no llegan a los destinatarios, no llegan a las bocas porque hay en el medio toda una estructura económica inequitativa e injusta. Pero pasar a una agricultura insuficiente no es la solución. La solución es proteger a las personas de los efectos nocivos de los pesticidas, de todos los agroquímicos, proteger a las personas de los efectos nocivos de la pérdida de la biodiversidad, enseñar que cumplir la norma es la mejor manera de vivir y que las normas deben ser siempre reelaboradas, vistas por la ciencia y por la academia de los lugares, y no debe venir impuesta desde otro lugar, porque eso también es soberanía. Vos sabés, Elio, y saben ustedes, seguramente muchos de ustedes lo conocen, el padre de la salud a nivel de la intervención del Estado en nuestro país fue Ramón Carrillo. Ramón Carrillo fue el que ideó el sistema de hospitales a lo largo y ancho de nuestra República y el sistema de salud que hoy conocemos, siendo uno de los más avanzados del mundo en su momento. Él siempre hablaba de la necesidad del trabajo, la necesidad de la educación y la necesidad de un control sanitario de la población. Y también hablaba muchas veces sobre la felicidad, ¿no? Para poder tener un pueblo sano, ¿sí? En esto que vos acabás de comentarnos, ¿son valores que vos los tomás como centrales? Sí, la medicina puede ser vista de muchas maneras. Hay dos maneras que no son necesariamente antagónicas, pero que tienden a ir por caminos que a veces divergen, senderos que se bifurcan. Cuando tú tienes una medicina en la que la idea de logro está asociada al avance espectacular en una técnica de reimplantación de la mano a alguien que la perdió, algo que es maravilloso, que realmente implica un tremendo desarrollo desde la microcirugía, la inmunología, la antibioticoterapia, es algo extraordinario lograr eso.
y no se niega. Pero la provisión, la generación de centros de salud, de unidades de pronta atención, la atención primaria de la salud, la prevención, el control de la mejoría en el hábitat y la educación para que mejore, para que ese hábitat sea más saludable, logran efectos enormes. Si las sales de rehidratación oral son benefactoras de la humanidad, han permitido salvar millones de vidas. Y a veces eso no se ve, claro, no se entiende como que es un gran avance. Puede ser una bolsita con sales que se resuspenden y permiten evitar que mueran muchísimas personas, ¿no? Entonces, la visión de esa búsqueda de la felicidad a partir de la conversión del individuo, de la persona, de la población, de objeto, en sujeto de salud, sujeto activo de su propia, sí, también es sujeto activo de su propia felicidad, ¿cómo no? Elio, si tuvieras que sintetizar sobre la necesidad de aplicar programas, 3 ejes, danos, donde vos pondrías la mirada. Mira, yo pondría la mirada, como si de hecho existen los programas en cuanto a lo que estamos hablando de la contaminación, el efecto sobre el ADN, y porque hay muchas cosas. Bueno, estamos hablando acá de enfermedades crónicas no transmisibles, y yo no me atrevo a fijar una pauta en algo, en un contexto más general. Pero en relación a lo que estamos hablando, creo que los programas de prevención, de diagnóstico precoz, los voy a decir hacia atrás, de diagnóstico precoz de enfermedades malignas son muy importantes. Ajá. Los programas de concientización y prevención en cuanto a los elementos nutricionales, en cuanto a la precaución en el uso de ciertos elementos de la vida cotidiana, en cuanto al conocimiento que permita el ejercer la autonomía en las poblaciones. La autonomía en bioética muchas veces se habla a nivel personal. Yo accedo o no a determinado procedimiento porque me informan. A eso se le llama consentimiento informado, consentir. También se puede disentir, por supuesto. Pero cuando una población conoce verdaderamente cuáles son los riesgos de la implementación de de la creación o de la construcción de una determinada planta o la aplicación de una determinada modalidad agrícola en su periferia, en su cercanía, esa población informada puede ejercer su derecho. En ocasiones, o sea, como se ha dado en Esquel, como se han dado en estos pueblos fumigados, con todo lo que está ocurriendo, como pasó con las pasteras, la población es más o menos informada y actúa de manera activa. Pero eso podría hacerse, los elementos legales existen de una forma más sistemática. Y, yendo de lo primero, te fui desde el diagnóstico precoz, ya estás enfermo, la prevención, vamos a evitarlo en la medida de lo posible. Claro. También la categorización, la aplicación de biomarcadores. ¿Qué es esto? De la misma forma que yo puedo saber si usted tiene anemia, alguien tiene anemia, pues midiendo la cantidad de hemoglobina, también se puede medir la cantidad de daño en el ADN que tienen las personas por diferentes técnicas, y esas técnicas tienen diferentes valores predictivos y clasificatorios y permiten establecer políticas de prevención sobre la base de estudiar, no a todas las poblaciones porque es imposible, pero sí estudiar segmentos, muestras representativas que permiten definir cuáles son aquellos lugares y en qué poblaciones los riesgos son mayores y hay que articular políticas más agresivas. Esas son las 3 cosas que haría. Elio, yo te quiero agradecer muchísimo la generosidad que has tenido en venir a Feos, Sucios y Malos. Te invito a que podamos hacer una segunda mirada, construir una segunda mirada sobre el tema de la confusión, desconocimiento que hay sobre el ADN y qué valor tiene esto para poder comprendernos nosotros un poco mejor en nuestra instalación aquí, en este lugar del mundo, ¿no? No solo de dónde venimos, sino cómo es que podemos seguir el camino. Si te parece, en muy corto plazo lo hacemos. Y nuevamente gracias, Elio. No, pues, les agradezco mucho. El ADN es el elemento de control principal, es el que tiene toda la información. Pero yo tengo una duda, Feos, Sucios y Malos, ¿por cuál de esas razones me invitan? Bueno, yo diría que podemos hacer con ustedes una especie de adivinanza, ¿no? Yo creo que por lo lindo, por lo oportuno y necesario. Los feos y los sucios y los malos son aquellos que generan este nivel de desigualdad en la sociedad,
que queremos que comprenda por qué le pasan determinadas cosas sobre las que no se suele hablar. Gracias. Gracias a ti.